Ya está. Buenas tardes, profesor. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el reporte macroeconómico de México en el periodo de 1988 a 1999. Bueno, los integrantes son Rosas Arboleda Ariana Jimena, Rodríguez Cuya Dalía Dayeli Kiara, Saico Fernández Jacqueline y Yossi Sequeiros, quien les habla. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el sector real, específicamente sobre el sector nominal. Bueno, se puede definir al sector real como una descripción completa y sistemática de una economía, de sus componentes siendo estas actividades económicas. El PBI nominal es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. Bueno, en el sexenio de Salinas de Gortari, este dejó un desempeño excepcional, reactivó de inmediato la economía, tomó medidas acertadas y gracias a la apertura comercial y las señales positivas recibidas por los inversionistas, México pudo incrementar las exportaciones recibidas capitales del exterior. Si bien el resultado sexenal fue un crecimiento global del PBI del 26.14% y una medida geométrica anual de 3.90%, sin embargo, pudieron ser resultados razonables buenos, se vieron empañados por un nuevo desastre económico al final del sexenio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el crecimiento del PBI se sabe que se debe a la capacidad de producción de un país. En el caso del sexenio de Salinas, su crecimiento alcanzó el 25.87% en el final de su gobierno. Por otra parte, la media de la frecuencia de la tasa de crecimiento del PBI creció un 3.91% en el gobierno de Salinas, esto gracias a la apertura del mercado y la libre comercialización con las empresas privadas y extranjeras y nacionales también. Bueno, por último, Salinas, al asumir el poder, se encontró con una crisis económica, la inflación de más del 150%, una baja constante del Producto Bruto Interno y una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares, que consume aproximadamente el 60% del presupuesto gubernamental. Sin embargo, gracias al plan Brady con Estados Unidos y negociaciones con otros países, se ha logrado reducir considerablemente la inflación y además de acelerar un crecimiento del PBI per cápita de 12.42%. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el PBI real. Bueno, de 1976 a 1981, la economía mexicana pudo crecer de 4.23% en 1975 a 8.77%. En 1981 creció 66, no, perdón, 6.89% en promedio anual. De 1982 a mediados de 1988, prácticamente la economía no creció. Esto oscilando al crecimiento entre menos 0.17%. De la segunda mitad de 1988 hasta 1992, la economía solo creció 5.35% a 2.65%, logrando crecer 4.02% en promedio anual en el periodo. En 1992 hasta 1996, la economía prácticamente no creció, teniendo crecimiento promedio de solo 1.34%. Bueno, como se puede observar, se distinguen tres etapas. En la primera, que va de 1976 a 1982, se ha presentado un crecimiento acelerado del PBI hasta 1981 de 6.8%, un descrecimiento en 1982 y una caída en 4% en 1983. Esto logrando un crecimiento promedio anual de 4.57%.
En la segunda etapa de 1983 a 1987 se caracteriza por tener altibajos. No tiene ritmo creciente de la primera, y bueno, el primer año parte de los niveles más bajos del periodo. Los otros dos presentan una recuperación y los dos últimos niveles inferiores a los de 1985 para caer en 1986 e iniciar una recuperación en 1987. Esto dura hasta 1992. En esta etapa la economía mexicana creció en menos 0,2% promedio anual. Bueno, el ciclo económico de México en el periodo de 1975 a 1996, el promedio de crecimiento del PBI fue de 3,1%, el cual está indicado por la línea horizontal negra que cruza la gráfica. Y de 1975 a 1977 se observa una recesión en los años de 1979 a 1981. Se puede observar el auge y más precisamente un boom debido a las altas tasas de crecimiento observadas, de hasta un 9% en 1979. Para los años de 1982 hasta 1988 se observa una recesión. En 1982, crisis de 1983, fue una recuperación. Bueno, y en 1996 se supera la medida de crecimiento del PBI, la cual causa la crisis más aguda habida entre 1975 y 1995. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, por último está la estructura económica. Estos van desde el sector primario hasta el sector terciario. Vamos a hablar primero sobre el sector primario. México pasaba por una crisis económica la cual provocó que fuera necesario transferir recursos hacia aspectos macroeconómicos, estos derivados de la crisis. Por lo tanto, Carlos Salinas ejecutó las bases necesarias para que el modelo de libre mercado funcionara, logrando la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Por ello se ejecutaron programas de apoyo principalmente dirigidos a la comercialización. Eh, Uno de los programas que se creó fue los programas de campos, llamado Programa de Apoyo Directo al Campo, ProCampo. Este fue realizado para colaborar la inserción del país a la dinámica de la globalización, considerándose el más importante del sexenio de Salinas. El programa representó la capitalización, competitividad y libertad comercial, debido a que permitió la dirección de recursos por medio de subsidios a pequeños productores rurales o campesinos. Bueno, en el sector secundario, la industria en México ha estado regida por las características de la llamada política de modernización, que se asemejaba al proyecto de la reconversión industrial, por lo que las acciones modernizadoras se manifiestan en el informe presidencial del presidente Carlos Salinas como un objetivo para cumplir compromisos de desarrollo y de equidad social. Bueno, para incentivar a los inversionistas, el Estado tuvo que ceder licencias al capital privado nacional y al extranjero. Además, están transformando sectores estratégicos que hasta el momento habían sido considerados elementos clave de la soberanía nacional, o sea que no se podían tocar, como la industria petrolera, donde se ha creado Pemex Internacional y se reclasificó una parte importante de productos petroquímicos. Eh, bueno, y bueno, los beneficios que han recibido las empresas exportadoras y la elevación de sus niveles de competitividad hicieron crecer las exportaciones manufactureras, pero tales resultados no han sido suficientes para contrarrestar los efectos que para la mayor parte de estas empresas industriales tienen la reducción en el consumo de la población. Y bueno, por último, en el sector terciario. El comportamiento del sector de servicios es lo que deja la crisis en la economía mexicana, o sea, una extracción de la oferta y una expulsión de la mano de obra de los sectores productivos.
ante un crecimiento de la demanda de empleos y bienes de consumo, los cuales se hacen inaccesibles debido al elevado precio y al bajo poder adquisitivo de la población. Esto, ante lo ocurrido, el presidente inicia la gestión administrativa de su gobierno, ordenando a las nuevas autoridades federales, estatales y locales emprender una acción de consulta sistemática a la ciudadanía a través de diversas organizaciones sociales, educativas, educativas profesionales, gremiales y corporativas. Esto con el fin de comprender más las necesidades, evaluarlas y poder ejecutar planes para su atención. Sin embargo, los grandes objetivos del gobierno del presidente Salinas no han variado casi nada en los últimos años de su gobierno. Esto debido a la administración precedente en lo económico, detener la carrera inflacionaria, recuperar el crecimiento con estabilidad de precios y estimular la apertura hacia el exterior. Y en lo social, elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos. Gracias, ahora les cedo la palabra a mi siguiente compañera. ¿Cómo están? En este caso, precios de la economía, más que todo se basa en fijar una tarifa que debería pagarse en un mercado, siempre cumpliendo lo que son ciertos parámetros, ya que con esto tiene accesibilidad al comprar necesidades básicas sin elevación. Por ejemplo, como una canasta básica que es muy importante que el Estado conozca, que las familias puedan acudir o puedan obtener dicho. También se debe ampliar la reforma y nuevas estrategias para un modelo de desarrollo donde favorece obviamente a la población, así también mejorando la productividad del mercado mundial. Esta es la evolución, la variación promedio anual del PBI real, donde en el gobierno de Carlos Salinas aumentó en un 4,0%, ¿no? Favoreciendo en este caso. Luego, el tema de la inflación siempre basándose en lo que es el aumento generalizado y continuo de los precios. La inflación, más que todo en esta época, en estos tiempos, es algo negativo para la población o para las familias, ya que si hay una inflación, muchas personas con un sueldo básico no pueden obtener dichos alimentos o necesidades o simplemente consumir algo que antes lo hacían con mucha facilidad. Luego, la moneda pierde valor, lo que está sucediendo últimamente en el caso de Perú. Si comparamos en esa época con la actualidad, está perdiendo las monedas valor, lo mismo que pasó en Venezuela. Pierde el valor la moneda y no tienen accesibilidad a lo que consumen, a lo que quieren consumir, lo que quieren comprar. El factor importante en la inflación de la oferta es la materia prima. El factor de la demanda es demanda mayor que la oferta. Y la inflación importada siempre es el cambio de la moneda. Esa es una tabla de un crecimiento del PBI entre 1988 y 1994, donde la tasa de crecimiento real en 1988 es de 1,3%, donde la tasa más elevada tienen en 1990 de lo que es el crecimiento del PBI en 4,5. En este caso, el tema de la inflación, tocando también lo que es la deuda externa, en 1988, donde se destinó al principio lo que era el 7% del PBI, donde incluye que va a pagar una deuda, ¿no? Es un pago que era casi igual que pagar como una salud o una educación, donde en otros países prefieren invertir en ello antes de pagar una deuda externa. Luego, eh, luego de 4 años, se redujo en 7 millones de dólares la deuda total, descendió en 63% del PBI. Es por ello que en 1994 los intereses pasaron de 17 a 9,8 del PBI. Quiere decir que iba disminuyendo la deuda que ellos tenían. En el caso de salarios, crearon el TLCAM, que es un tratado de libre comercio, en 1992. Luego, es aquí donde se basa en el salario, en los salarios, en el salario que reciben los mexicanos en ese entonces, donde ganaban solo 1,51 pesos por hora. Y en Estados Unidos era 13,15 pesos por hora. Es muy bajo los mexicanos lo que ganaban en ese entonces, que es 1,51. Casi el cambio es menos que un sol prácticamente. No ganaban mucho y no les favorecía. Es por ello
que prefieren en ese entonces los mexicanos cruzar la frontera e irse a trabajar a Estados Unidos, ganar mucho más que en su país natal, ¿no? Recordemos que en los últimos meses de 1976 el salario mínimo era de 78.60 pesos diario. Eso es lo que les venía diciendo, que en México el salario era muy bajo, era muy monetizado, no tenía valor. Y en 1976 el salario mínimo era de 78.60 pesos diarios. Quiere decir que incrementó. Luego con el sexenio estaba en 364 pesos, subió en 363%. Es muchísimo más del 100% de lo que puede incrementar o puede subir. Muchas veces el incremento de un salario básico incluye también el aumento de precios, de costos y de muchas otras actividades o cosas que uno quiera comprar. Pero todo ello debe ser balanceado, ya que se incrementa el salario, también debe incrementar los accesos a los consumos que uno normalmente tiene. Luego con Salinas, la hiperinflación se controló, donde los salarios cayeron con 21.1%, el aumento nominal de 90% y una inflación acumulada de 142%. Esa es una pequeña tabla de una inflación o un ranking de poder adquisitivo de salario mínimo. En tasa de interés, esa es una pequeña tabla de una tasa de interés desde el año 1988 hasta el 95 exactamente. O bueno, mitad de 1995. Es aquí la gran importancia de tener interés alto. Es en las decisiones de consumo e inversión que se toman en el país, donde las personas prefieren ahorrar para obtener mayores ganancias, pero no siempre es beneficiado ahorrar, porque si uno ahorra, ahorra y tampoco no invierte ese dinero, es como que luego la moneda pierde valor y uno no sabe ya qué hacer con ese dinero ahorrado y ya no lo cambia, ¿no? Pero cuando son bajos es donde las personas acuden a pedir préstamos, porque no les alcanza para vivir, mucho menos podrían ahorrar con ello, ¿no? Es por ello la idea de que si uno se tiene un sueldo básico, o en ese caso los mexicanos tienen un sueldo básico muy bajo de lo normal, ellos su necesidad no podían ahorrar, no tenían necesidad de ahorrar, más bien era del consumo propio, las necesidades básicas que deberían tener en ese entonces. El tipo de cambio. Durante el gobierno de Salinas se estableció un cambio fijo, donde el tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes entre los países. Quiere decir que es el valor para intercambiar las monedas. El tipo de cambio, más que todo, es el cambio que uno tiene con otros países, ¿no? Muchas veces sucede que actualmente cuando los mexicanos llegan a Perú, les parece muy caro quizás pagar el importe de 40, 60 soles, por más que para nosotros sea poco, para ellos es muy elevado, es por el tipo de cambio que ellos tienen que realizar en la moneda. Esta es una pequeña ecuación, que es el tipo de cambio real, es igual al tipo de cambio nominal. Todo ello multiplicado el precio del bien nacional entre el precio del bien internacional. Es una pequeña tabla de igual manera de los cambios que tuvo en tipos de cambio, ¿no? El tipo de cambio en esas temporadas, en esos gobiernos. Y el régimen de cambio de tipo de cambio. Es aquí donde ocurre el régimen de libre flotación. Siempre es el resultado de la oferta y demanda del mercado. Es un precio equilibrado. Es allí donde ni tiene que haber mucha oferta ni mucha demanda. Siempre tiene que ser neutral o tiene que ser un 50-50 para ambos. El régimen de tipo de cambio fijo es el encargado de fijar un tipo de cambio. Es aquí donde se incluye el Banco Central de cada país. Son los encargados de regular y que siempre se mantenga un precio estándar para que no afecte a la población. Y la banda de flotación, como lo venía diciendo, el Banco Central indica los valores máximos y mínimos de tipo de cambio nominal, ¿no? Siempre interviniendo en una banda superior o inferior, ni mucho ni menos. Doy paso a mi siguiente compañera.
Compañero, todavía está apagado. Ok. Variables sociales. El desempleo. El desempleo no afecta igual a todas las personas. Su efecto es comparable en una persona joven e independiente que ha perdido su empleo como un padre de familia que tiene que hacer frente a los gastos familiares. ¿Cómo afecta el desempleo? El desempleo naturalmente erosiona el capital humano, erosiona las habilidades de las personas para desempeñar su oficio o profesión. La desocupación hace que el desempleado esté fuera de forma en sí. Siguiente. Listo. La migración. Una de las consecuencias más grandes del desempleo es que incentiva la inmigración. Esta se vuelve un problema social cuando es incentivada por la carencia de medios para ganarse la vida, que obliga a las personas materialmente a huir de su país, de sus lugares de origen, con la esperanza de encontrar una oportunidad de empleo. También tenemos a los efectos sobre la salud física y mental. El desempleo puede traer consecuencias psicológicas negativas como la disminución de la autoestima, la depresión, la ansiedad, etc. También produce un empobrecimiento del concepto que se tiene de uno mismo, de una misma persona en sí. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos a la reducción de consumo de bienes y servicios. Esto, naturalmente, es debido a la pérdida de ingresos. El desempleo reduce el gasto de consumo privado en la adquisición de bienes y servicios. Esta reducción es muy importante, ya que el consumo representa cerca del 70% del Producto Interno Bruto. Total, en las economías tanto desarrolladas como en el desarrollo. El aumento de las actividades informales. El desempleo no es una causa principal de la informalidad, pero no hay duda que genera incentivos para que aquellos que no hayan lugar en el mercado laboral formen adecuadamente este tipo de actividades. Si bien las actividades informales no son altamente remunerables, al menos proveen subsistencia para los desempleados y su familia. Sin embargo, al acudir a las actividades informales, las personas no reciben salarios regulares ni ingresos indirectos por seguridad social. Por otro lado, también tenemos a la distribución de la riqueza, que es en relación también del desempleo con otras variables, en este caso inflación y salario. Por inflación podemos decir que existe una relación entre inflación y desempleo, que se representa mediante acá la imagen denominada curva de Phillips, que dice si el desempleo representa que el desempleo aumenta la inflación y se mantiene baja y viceversa. O sea, si el desempleo aumenta, la inflación se mantiene baja y viceversa. La causalidad es que generalmente el tema de debate, por ejemplo, en algunos casos, cuando hay personas que pierden sus empleos, hay una menor demanda y por ende menos inflación. En otras ocasiones, se estima que la inflación es la causante de muchas personas que queden desempleadas, debido a los altos costos que implica hacer negocios. Siguiente, por favor. También podemos tener a la variable de salario, que es el segundo factor que influye en el salario. Es la tasa de desempleo. La relación entre salario y desempleo es negativa, es decir, un aumento de la tasa de desempleo reduce los salarios. Esta es una de las principales implicaciones de nuestro análisis anterior de la determinación de salarios. Un aumento del desempleo reduce el poder de negociación de los trabajadores y por ende obliga a aceptar unos salarios más bajos. Todo lo anteriormente es relacionado al salario y los variables, la inflación, el salario y en lo que es variables sociales, el desempleo, la emigración, los efectos sobre la salud física y mental, la reducción de consumo y bienes y el aumento de las actividades informales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la balanza de pagos, específicamente sobre la balanza comercial.
Bueno, el saldo de la balanza comercial fue positiva para todos los años debido a una reducción de las importaciones. El saldo en cuenta corriente fue negativo en los años de 1985, 1987 y 1988. El de este último año fue más significativo, de 5.000 millones de dólares. La economía de los Estados Unidos americanos dio signos de recuperación, no observando ninguna recesión en el PIB, además de controlar la inflación, con lo que las tasas de intereses disminuyeron. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la inversión extranjera. Directa en términos reales, como se mencionó, la inversión extranjera directa va acompañada de un crecimiento del PBI. Esto es, el PBI en México creció de 1978 a 1981 a un ritmo de 8% en promedio. La inversión extranjera directa lo hizo en 39% en promedio en términos reales, pero a partir de 1983 se observa un comportamiento contrario al PBI, ya que decrece mientras que la inversión extranjera directa aumenta. Este mismo comportamiento se observa en los años de 1984, 1986, 1990, en el 92 y en el 96, donde se observa un crecimiento de la inversión extranjera directa y un decrecimiento en el PBI. Y cuando desciende la inversión extranjera directa, crece el PBI. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora sobre las reservas internacionales. La corriente de capitales hacia México crecía un promedio anual de 8% del PBI en el periodo del 90 hasta el 93. El crédito bancario al sector privado aumentaba de 10% del PBI y en 1989 a cerca del 40% en 1994. Esto en consecuencia, a partir de mayo de 1994 se incrementó la colocación de tesobonos. La respuesta de los inversores mexicanos a esta estrategia fue vender sus posiciones en CETES y ajustabonos. Los funcionarios públicos estimularon el ingreso a la inversión privada en la modernización de la infraestructura para el desarrollo. Igualmente, el gobierno mexicano persiguió la integración de un fondo de apoyo financiero en recursos internacionales por un monto que permitiría la estabilización financiera en corto plazo. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar sobre el sector público, el déficit o su prioridad pública. Se puede visualizar que hay una tabla de sector público que es de 1986 a 1995, que muestra el balance público de nuevo. Las líneas rojas hablan sobre el mandato o el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, que es entre 1988 hasta 1994. Cuando Salinas obtiene el mandato, el gobierno mexicano continuó con programas de ajustes y se inició parcialmente la recuperación económica, además para atraer a los inversionistas extranjeros. El gobierno adoptó, entre otras medidas, una mayor apertura y una mayor liberación. Sin embargo, en 1989 se produjo nuevamente una reducción en el nivel de vida de la población. El mercado mexicano fue incapaz de observar un crecimiento sostenido de la producción. Es decir, la contracción del ámbito interno fue frenando progresivamente el crecimiento del PBI durante la mayor parte del sexenio. Esta pérdida fue económicamente, influye en el aumento de los inversores. Salinas, de divisas en la cuenta de corrientes. Durante el sexenio, Salinas fue adoptó entre 5.780 millones de dólares. Esta fuga de capitales fue negativa para el gobierno de Salinas. Además, en la administración de Salinas entraron al país 1.993 millones de dólares por medio de la inversión extranjera. Este hecho explica el bajo requerimiento de divisas en la mayor parte del sexenio, pero el total de inversiones de extranjera era el 70.2%. Fue una en cartera. La tercera cuarta parte del déficit de cuenta corriente
tuvieron que ser financiadas por inversionistas especulativos, lo que demuestra la frágil posición mexicana. Por otro lado, ya terminar el mandato de sexenio, la economía mexicana enfrentó una serie de acontecimientos adversos. Desde principio de año, el gobierno centró en sus refuerzos en mantener la estabilidad económica financiera. La siguiente PPT. En hablar de la deuda externa, cuando comienza el mandato del sexenio, él lo que hizo es planear una fórmula. Esta fórmula tenía un lenguaje utilizado para disminuir la transferencia a capital para canalizar el crecimiento del país. De otra forma, jugaba un fundamental la deuda externa del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho de lenguaje se podría decir que tenía las medidas de solucionar la deuda mexicana frente a sus acreedores, recogiendo las propuestas de quitas al capital de la deuda externa para poder apoyar a dichos planeamientos. Se hizo una junta entre sus autoridades monetarias del FMI y comité de asesores de bancos a realizar. Las siguientes tareas que tuvieron esa junta fueron la carta de la intención en abril, que tomó tres años del gobierno. El segundo es el otorgamiento de 3.600 millones de dólares por parte del FMI. La tercera tarea es el otorgamiento de un préstamo por parte del BME del 1%. El cuarto es el ofrecimiento por parte de los acreedores privados de una quita del 20% de la deuda externa total. El quinto es la utilización del mercado secundario para disminuir algunos créditos, dado que la deuda externa mexicana cotiza algo de 35 a 40 centavos por dólar. El último es el acuerdo multianual alcanzado con el Club de París, que estaba en alrededor de 2.600 millones de dólares, que presentaba el vencimiento de la capital. El sexto tiene como último punto, es por lo anterior, entre 1989 a 1994, se insiste en una negociación de la deuda externa, que disminuiría la transferencia neta de los recursos exteriores de 6.1% del Producto Interno Bruto hasta 1.5%, de lo cual promediaba 2% del Producto Nacional durante el sexenio de Carlos Salinas. La solución era negociar su mandato. Para concluir, la siguiente PPT, que es las conclusiones. Las conclusiones que llegamos a llegar todos mis compañeros, la tasa de desempleo se estudian con la finalidad de bienestar de la población. Es por ello que debe disminuir el desempleo para bajar la tasa de pobreza. Segundo punto que llegamos, para producir más Producto Interno Bruto debe aumentar la tasa de personas empleadas. Tercero, es los precios de la economía de un gobierno. Es importante para conocer si una familia puede comprar productos de primera necesidad para el hogar. Gracias, profesor, por su atención.